Eliminatoria de cuartos contra el Dortmund. Eliminatoria de cuartos contra el Dortmund, un equipo contra el que ya habéis jugado esta temporada. Recuerdo que contra el Benfica dijiste que los conocéis bien, que sabemos que nos tendrán ganas porque ya hemos ganado contra ellos. No sé si también eso es bueno o malo contra el Dortmund, el hecho de que ya hayáis jugado contra ellos, aunque ahora son un equipo diferente con un entrenador nuevo. ¿Cómo los ves? Gracias. Vale, de acuerdo. Sí, eso creo. En cuartos de final creo que todos queremos jugar. En cuartos de final hemos llegado hasta aquí y queremos seguir adelante. No queremos quedarnos en este estadio, sino que de verdad es nuestro deseo tener éxito, jugar bien. Es complicado porque el Dortmund en este momento está con mucha confianza en la forma en la que juegan. Tienen una forma de jugar muy buena. Son muy buenos en la ofensiva. Así que tenemos que demostrar nosotros que también podemos jugar de una forma ofensiva, pero que tenemos que intentar darlo todo por nuestra parte. ¿Qué tal, mister? Ramón Salmurri de Catalunya Radio. Pregunta de Catalunya Radio. Yo te quería preguntar por la situación o por la gestión que has tenido con Rafinha desde la Argentina-Brasil hasta ahora, porque no ha sido titular en ninguno de los partidos. Entiendo que también de cara a mañana estará al 100%, pero bueno, más o menos si nos puedes explicar cómo has gestionado el desgaste de un futbolista que esta temporada ha sido muy importante para ti, pero que ha asumido mucha carga emocional y mucha carga de minutos. Gracias. Habe ich überhaupt nicht, also den Eindruck habe ich nicht. Natürlich haben wir ein bisschen drauf aufgepasst nach der Länderspielpause. Después de la pausa sí que le hemos dado un poco de tiempo para que se recupere, pero durante los entrenamientos está fantástico, está como antes. Es muy activo, muy dinámico durante los entrenamientos, así que eso demuestra que está preparado para el partido de mañana. Hola, Hansi Marta Ramón de RAC1. ¿Qué importancia le das al hecho de ser resolutivos mañana? De hacerlo muy bien en el ataque, teniendo en cuenta que después vais a tener la vuelta y tendréis que jugar en Dortmund. ¿Qué porcentaje le das de importancia a ser resolutivos mañana y dejarlo zanjado ya a la ida? En la Champions, para nosotros jugar en casa es mejor porque tenemos mejor rendimiento. Nos gustaría poder sentenciarlo ya. Contra el Atlético lo vimos, que aquí en casa pues lo sentimos de forma diferente. Cuando ganamos, yo tengo muchísima confianza en mi equipo, la verdad. Es un momento muy bueno para nosotros. Hemos mejorado mucho en muchas situaciones, en muchos aspectos. Encontramos las respuestas adecuadas mientras jugamos, la forma adecuada de hacer las cosas, así que confío plenamente en el equipo y en todos y cada uno de los jugadores. Creo que estamos muy preparados para el partido de mañana. Hola, Hansi. Laura Brugués. La Hansi, pregunta de TV3. ¿Conoces bien al entrenador actual del Borussia Dortmund, Kovac? ¿Trabajaste con él? ¿Puede ser una ventaja eso porque sabe cómo piensa como entrenador? ¿Es algo que te puede ayudar? Gracias. Lo siento, no era la botella. Esta sí que es mi botella. Gracias. No estoy seguro. Es algo en lo que pienso. Ay, perdón, estoy hablando en inglés. No, ahora en alemán. Sí, es algo en lo que he pensado mucho. Está bien que yo conozca a Nico porque esto nos puede ayudar y creo que es algo que nos puede ayudar también a prepararnos mejor de cara al partido de mañana. Es nuestro trabajo prepararnos y Nico es un entrenador fantástico, una persona maravillosa, así que me apetece volver a encontrarme con él. Así que bueno, ya veremos al final qué es lo que pasa mañana, pero sí que estamos bien preparados.
Hola, míster, ¿qué tal? Buen día. Hola, mister, ¿qué tal? Pregunta del que te jugas de Ser Cataluña. El Borussia Dortmund, como decíamos justo ahora, es un equipo bueno, pero el Barça llega en un momento fantástico, tanto por la forma y se da por hecho que va a jugar las semifinales de la Champions. Así que, ¿usted qué opina de ese punto de favoritismo que tiene el equipo? ¿Es algo que pueda preocuparle? No. Por un lado, ya lo he dicho varias veces. Nosotros tenemos que darlo todo en el partido y tenemos que ver qué es lo que hemos conseguido hasta ahora, por ejemplo, con otros equipos. Hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado mucho en la preparación y no solo en este, sino en muchos otros partidos. Y no va a ser el final ahora, no queremos que sea el final. Tenemos que jugar bien mañana porque es verdad que no hemos perdido partidos y creo que es muy relevante, pero obviamente tenemos que tener el mejor rendimiento posible. Son cosas que vamos a intentar demostrar mañana. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes, Germán García. ¿Qué tal, mister? Pregunta de Radio Nacional. Radio 4 en directo. Teniendo en cuenta todos los partidos que tenemos encima, no solo el de mañana, sino también el del sábado, por ejemplo, usted habló hace poco del poco tiempo que habría de diferencia entre el partido del Leganés y el partido que sale a disputar el martes en Alemania, con el viaje el lunes. O sea que, con todo esto, ¿cómo ha podido estudiar todo esto? ¿Habrá muchas rotaciones pensando precisamente en este calendario tan ajetreado? Es importante centrarse en las cosas actuales. Tenemos que analizar cómo prepararnos para cada uno de los partidos, el actual. Y eso es lo que hacemos en los entrenamientos, por ejemplo. Tenemos que ver el cansancio de diferentes jugadores y todo esto es muy importante. Tenemos que ver si tenemos que cambiar posiciones o no, dependiendo del desgaste. Pero bueno, estoy contento que ahora mismo contamos o disponemos de muchos diferentes jugadores que también pueden cubrir diferentes posiciones. Así que bueno, sí tenemos este calendario, pero no va a hacernos sufrir. Tenemos las capacidades para sacar el máximo partido, podemos tener éxito y ese es nuestro objetivo al final, ¿no? Que queremos ganar cada uno de los partidos. Y es algo que ya nos planteamos. Podemos lidiar con ello. Estamos muy orgullosos. Buenas tardes, Hansi. Pregunta de la cadena COPE. El Borussia Dortmund tiene bajas importantes en defensa, sobre todo. No sé si ha preparado algo especial aprovechando esas bajas y si cree que el rival de mañana va a ser más débil después o teniendo en cuenta estas bajas. No, yo creo que no. Son un muy buen equipo. Creo que Nico va a poder ocupar estas posiciones de defensa. Creo que va a poder construir la defensa bastante fuerte. Son muy buenos defensivamente. Les deseo todo lo mejor a los jugadores lesionados. Tienen jugadores muy buenos y es una lástima que estén lesionados, así que les deseo lo mejor a Nico, por ejemplo. Tienen suficientes jugadores para enfrentarse a sus bajas. Y en cuartos de final yo creo que, bueno, sí es una cosa que tendrá poca importancia o poca influencia en el resultado. Ahora sí. ¿Qué tal, mister? Muy buenas. ¿Qué tal, Pregunta del Diario Sport. Mañana no va a estar Dani Olmo. Vamos a ver si puede llegar para la vuelta.
Es un jugador muy importante para el Barça. No sé si ante los últimos movimientos que ha hecho la Liga con respecto a Daniel Olmo y Pau Víctor, el club le ha dado tranquilidad de que van a poder acabar la temporada sin problemas, que es lo que le ha transmitido el club con respecto a lo último que ha pasado en este capítulo. Gracias. Wissen Sie, das sind so Dinge, wir haben ein wichtiges Viertelfinalspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund und da ist der ganze Fokus drauf. Alles andere, da habe ich totales Vertrauen in den Verein. Das regelt der Verein mit der La Liga und da mache ich mir null Gedanken. Hola, ¿qué tal? Gabriel Sanz del Mundo Deportivo. Antes del partido ante el Atlético de Madrid, usted estuvo hablando con los jugadores durante 3/4 de hora, hoy casi una hora. ¿En qué aspectos incide en la charla con los jugadores? ¿En el aspecto anímico, en el aspecto táctico? ¿Por qué se ha alargado tanto esa charla con los jugadores? Ja, wir haben die Spieler jetzt mal 2 Tage in Ruhe gelassen, das heißt also auch keine Sitzung gemacht. Das hat heute sich natürlich alles dann auch gebündelt. In dem Ganzen ein bisschen Nachbetrachtung, ein bisschen auch, wie wir spielen wollen, aber natürlich auch klar die Analyse des Gegners. Claro cómo queremos jugar nosotros y también sabemos quién es nuestro adversario, así que son cosas, hay algunas promesas que hemos hecho y es que queremos durar aún más en la Champions. Estamos en cuartos de final, así que tenemos que seguir entrenando. Im Meetingraum wirklich auch die Dinge anzusprechen, die morgen auch wichtig sind. Tenemos que centrarnos en las cosas que importan mañana y seguir adelante. Hallo, Herr Flick. Hallo, Herr Flick, Javier Cáceres, Süddeutsche Zeitung. Pregunta del Deutsche Ich Zeitung. wollte Sie zu Ihrem Verhältnis zu diesem Wettbewerb fragen, Champions League. Sie haben in 28 Spielen, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, 24 Siege geholt. Han tenido muchísimas victorias en esta Champions. Was lösen diese Zahlen in Ihnen aus und ¿Qué es lo que demuestran estas cifras? Nicht viele Trainer vorweisen können. Creo que es algo de lo que no muchos entrenadores pueden enorgullecerse. Son unas cifras fantásticas. A mí las estadísticas, la verdad que no me interesan nada. Y el pasado tampoco. O sea que para mí lo que me importa es el mañana. Todos nosotros estamos encantados de jugar en la Champions y yo creo que es un reto para nosotros jugar en Europa y es una competición importantísima, así que queremos estar ahí. Las estadísticas, la verdad es que no me han interesado. Aquí Joan Domènech del periódico. Pregunta del periódico. Le quería preguntar qué diferencias ha encontrado usted o sus analistas del Dortmund de ahora en comparación al Dortmund con el que ya han jugado antes. ¿En qué ha cambiado? Ich glaube, dass vieles auch ein bisschen auch was mit Vertrauen zu tun hat. Creo que ha cambiado un poco la confianza. Los resultados que ha tenido el Dortmund en la Champions y también en la Bundesliga les han dado mucha confianza en sí mismos. Confianza en la forma en la que quieren jugar y en su estrategia. Entonces yo creo que con el primer pase o el segundo, yo creo que son cosas que han mejorado o cosas que les han hecho mejorar. Tienen objetivos más concretos, creo. Así que para mí yo creo que estas son las diferencias más importantes. Son un equipo con un gran ritmo, piensan de una forma muy ofensiva, juegan de una forma muy ofensiva, así que tenemos que estar a la altura. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.